Gracias, pastor. Muchas gracias. Es una gran emoción poder estar aquí. Y hay tanto que decir, pero no fuimos invitados para recordar, sino para predicar. Dios les bendiga ricamente. Estamos muy agradecidos y contentos y emocionados. Segunda a los Corintios, capítulo 7, versículo 5. Lo leíamos hace un ratito, dirigidos atinadamente por el hermano que me antecedió. Versículo 5 será nuestro énfasis, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Oremos. Señor, una vez más, bendice tu palabra en los corazones. Bendice la predicación. Tráenos convicción, tráenos consuelo, trae dirección a nuestras vidas confundidas, atemorizadas, agraviadas. Haznos recordar que te tenemos a ti. Haznos recordar que no estamos solos en este mundo malo. Haznos recordar que tú esperas más de nosotros. Te ruego, Señor, que bendigas tu palabra al ser predicada, porque inútil, incapaz es este siervo tuyo. Háblanos, Señor, ya que nos has traído aquí, honra tu palabra, honra tu verdad, honra el esfuerzo de la iglesia. En el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. ¿Por qué el apóstol Pablo se sentía así? ¿Por qué este varón santo de Dios, lleno del Espíritu Santo, decía, de fuera conflictos, de dentro temores? ¿Por qué un hombre de Dios de esa estatura espiritual se sentía así? Pablo le habla del corazón a los corintios y les dice un poco de lo que él se siente. Los amaba tanto, había sido una iglesia que él mismo edificó, que él mismo comenzó. Está regocijado del arrepentimiento que los hermanos de Corinto han mostrado. Y dice, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Y luego refiere y dice, cuando yo vine a ustedes, en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Ese hombre que tenía una compañía tan cercana a Dios, experimentaba de dentro temores. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos reconocer en esta mañana que nos asaltan los temores por dentro? Grandes y chicos, jóvenes y no jóvenes. Comúnmente hablamos de las apariencias y expresiones externas. Mostramos sonrisas. Decimos que estamos bien. Y pocas veces externamos lo que tenemos dentro. Normalmente tratamos de esconder nuestras preocupaciones. Y si alguien nos pregunta, ¿cómo estás? Decimos, muy bien. Pero son solamente expresiones externas. No queremos preocupar a los demás, porque por dentro pasamos temores. ¿Quién es aquel que no tiene por dentro temores? ¿Quién es aquel o aquella que dice, a mí no me preocupa el futuro? A mí no me preocupan mis hijos. A mí no me preocupa la salud. A mí no me preocupa si algo le sucede a nuestros seres que amamos. Por dentro, temores. Puedo estar hablando esta mañana a personas que tienen una enfermedad o algún ser querido enfermo. ¿Qué va a pasar el día que me falte? ¿Qué va a pasar si no libra la operación, la cirugía?
¿Qué va a pasar? Dirán otros si me corren del trabajo. ¿Qué va a pasar si me expulsan de esta nación? ¿Qué va a pasar? De fuera conflictos, de dentro temores. ¿Qué va a pasar si mi mamá se muere sin haber conocido a Cristo? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar si mis hijos me dan las espaldas? ¿Qué va a pasar si mi esposo me deja como me amenazó? ¿Qué va a pasar si las cosas siguen así? ¿Qué va a pasar si no puedo pagar esas deudas? De fuera conflictos, de dentro temores. Las tribulaciones de las que Pablo refiere son preocupaciones y situaciones difíciles, pero cuando dice temores está hablando de alarmas. La palabra quiere decir susto, traer a la memoria cosas que de pronto parecen que detienen el corazón en su marcha. De fuera conflictos, de dentro temores. Aunque era un hombre grande delante de Dios, Pablo probaba los temores. De repente se encontraba cabizbajo, meditando. Le dolían las heridas, le dolía su cuerpo maltratado. No tenía para comer muchas veces. Las iglesias parecían haberse olvidado de él. Y como humano que era, le asaltaban los temores. Ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. La sociedad que nos rodea, las noticias que oímos, los acontecimientos que nos suceden, nos hacen probar esta tremenda verdad. De fuera conflictos, de dentro temores. Esto nos habla de nuestra humana debilidad. No es común que nosotros externemos nuestras luchas internas. No se espera que hablemos de nuestras penas. De dentro temores es una expresión que implica nuestra escondida realidad. Cada persona tiene situaciones adversas. Detrás de una sonrisa suele haber lágrimas. Todo es cuestión de unas breves palabras de recordar y de empezar a contar las cosas que tenemos por dentro para que nuestras lágrimas empiecen a aflorar. De dentro temores es una expresión que implica nuestra profunda debilidad. Hay cosas, hermanos, que rebasan nuestras capacidades. Van más allá de nuestro potencial. Hay sufrimientos que afectan más allá de nuestro cuerpo. De dentro temores es una expresión que nos habla de nuestra enorme necesidad. Nuestras necesidades no son solo materiales. Nuestras luchas no son solo terrenales. Pablo dijo que tenemos lucha contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. De dentro temores nos habla de nuestra limitada capacidad. Con frecuencia debemos recordar que no lo podemos todo. Nuestras fuerzas, nuestra juventud, nuestro dinero, nuestras relaciones, nuestros contactos tienen un límite. Aún la ciencia lo tiene. Debemos aceptar con frecuencia que tenemos límites en toda nuestra fuerza. De dentro temores nos habla de nuestra orgullosa intimidad, porque a veces tratamos de aparentar fuerzas que no tenemos. Tratamos de engañar nuestra auténtica necesidad de buscar ayuda. Esto nos habla de nuestra ignorada personalidad, porque a veces se nos olvida que somos tripartitos, que no solo el cuerpo sufre, el alma también llora. No ignoremos que el clamor de nuestra alma con frecuencia es: así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Esto nos habla, hermanos, también de nuestra urgente responsabilidad de atender esos temores, angustias, incertidumbres, de enfrentar esas penas que tenemos por dentro, de reconocer nuestros pecados que un día nos van a alcanzar. El salmista dijo: examíname, oh Dios, y prueba mi corazón, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno.
De fuera conflictos, de dentro temores. La vida cambia en un instante. Todo está bien. Todo está bien. Y de pronto, en un instante, todo se desmorona. Qué felices fuimos cuando nos dijeron, estamos esperando al bebé. Un segundo bebé. Mi hijo, mi único hijo, varón, el orgullo de mi corazón. Papá, estamos esperando otro bebé. 9 meses pasaron. Todo está bien, decían los médicos. Felicidades, será un varón fuerte, lleno de salud. No hay signos de alguna malformación. Pero es el martes 24 de noviembre del año pasado. Mi hijo entró al quirófano porque lo tuvieron que operar de emergencia. Yo tenía en unas 3 horas que abordar el avión para ir a predicar en Arizona. Y mi hijo sale del quirófano con el rostro desencajado. ¿Qué pasó, hijo? ¿Todo está bien? Dice, sí, papá, solamente que el niño viene con síndrome de Down. Todo cambió. No puede ser, todo habían dicho que estaba bien. Dice, tengo que regresar, solamente tenía que decirte la noticia. El médico dice que tiene que darme explicaciones. Entró, yo estaba solo. Mi esposa cuidando al nietecito mayor. Mi mente era un remolino. Tengo que estar soñando. Nunca imaginé que esto podía pasarnos. ¿Qué planes tienes, Dios mío? ¿Dónde estabas tú cuando ese niño fue formado? Mi hijo aparece otra vez y dice, papá, está confirmado. Estas y estas y estas y estas señales tiene. No se parece a ninguno de nosotros. Es un niño especial. Caímos de rodillas y lloramos como niños. ¿Qué quieres tú, oh Dios? ¿Qué quieres que hagamos? Y desde entonces constantemente nos asoman los temores por dentro. Y nos hace pensar cuánta gente sufre cosas así. De fuera conflictos, luchas que batallar todos los días. Hay que ganarse el pan de cada día con el sudor del rostro. Hay que lidiar con situaciones, amenazas y peligros. Pero además de eso, de dentro temores. Sí, Dios nos ha dado recursos para enfrentar los conflictos de fuera. Un trabajo, una profesión, un oficio, habilidades, talentos que tenemos para enfrentar las cosas, amistades, hermanos en Cristo. Pero para los temores de dentro. Cuando el dinero no alcanza, cuando los amigos no son suficientes, cuando todas nuestras habilidades y nuestros negocios y nuestras profesiones no son suficientes, es cuando volteamos al cielo y decimos, Señor, ¿qué me has dado para poder enfrentar los temores de dentro? ¿Dónde están esos recursos a los que no estoy acostumbrado a echar mano? Señor, ¿qué tienes para nosotros cuando asoman los temores por dentro? En este mundo malo que vivimos, en esta sociedad perversa que nos ha tocado vivir, en estos posteros tiempos peligrosos, ¿qué nos ha dado el Señor para enfrentar los temores por dentro? Permitamos, hermanos, que el Señor nos abrace en esta mañana por unos minutos y nos diga, también para los temores por dentro, yo tengo recursos para ti. Primeramente, cuando se asoman los temores por dentro, Dios nos ha dado lágrimas que podemos llorar.
¿Sabe, hermano? Se vale llorar. El Señor Jesucristo vio a María y a Marta llorando por su hermano Lázaro, el sustento de la casa, el orgullo de su corazón, el hombre fuerte. Lázaro había muerto. El Señor no estaba allí. El amigo íntimo de ellos, el todopoderoso, el que dice y obra milagros, el que podía haber dicho sé sano, Lázaro, no estaba allí. ¿Se enteró de la enfermedad de Lázaro? Si él todo lo sabe, ¿por qué no apareció cuando más lo necesitábamos? Tanto que le clamamos al Señor, no te lleves a Lázaro. Y él no estaba, parecía estar sordo a nuestros clamores. Y ahora que Lázaro muere, Jesús aparece cuando no parece haber remedio. Y lloran inconsolables, sin entender los propósitos de Dios, sin saber cómo de alguna manera la gloria de Dios puede manifestarse. Y le dice una y la otra, Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Y dice la Biblia, Jesús lloró. El Señor sabía lo que iba a hacer. El Señor sabía que iban a cambiar las circunstancias. En un instante volvería las lágrimas en risas. En un instante todo se volvería en algarabía y en fiesta, porque sabía él que tenía poder sobre la muerte. Pero Jesús lloró, dándonos a entender que cuando tú lloras, el Señor también lo hace. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Cuando Isaías llega a Ezequías y le dice, ordena tu casa porque morirás y no vivirás, dice la Escritura que Ezequías volvió su rostro a la pared y lloró como un niño. No entendía por qué a la edad de toda su fuerza, 39 años de edad, haciendo todo su empeño para hacer las cosas bien, las cosas que a Dios le agradan. De pronto, el que no miente le dijo, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Volvió su rostro a la pared y lloró, gemía como la golondrina, dice la Escritura. Oró Ezequías con gran lloro y Dios oyó su corazón. Dios oyó su clamor y viene a Isaías y le dice, Isaías, regrésate y dile a Ezequías que he oído su oración y he visto sus lágrimas. Cuando asoman los temores por dentro, Dios mira nuestras lágrimas. No tengas miedo llorar. No tengas pena llorar. Llora delante de Dios. Él puso lágrimas que uno tiene que llorar muchas veces. Esas lágrimas nos hacen entender cuán débiles somos y cuán necesitados estamos de Dios. Amigo, cuando el pecado te alcanza, cuando las drogas hacen efecto en ti, cuando te das cuenta cuán inútil eres para vencer esa adicción tan tremenda y poderosa, tan fuertes esas garras, acuérdate, Dios no ha muerto. Se vale llorar. Se vale llorar. David dijo en el Salmo 56, pon mis lágrimas en tu redoma. El salmista dijo, todas las noches inundo de llanto mi lecho. Cuando los temores por dentro se asoman, Dios nos ha dado lágrimas que podemos llorar. Benditos aquellos que saben llorar, que saben postrarse en sus rodillas y decirle, Señor, no sé qué hacer, no entiendo por qué permites esto, no entiendo, Señor, no te comprendo, pero sé que tú sabes más que yo. Sé que tú tienes control de las cosas y aunque no te puedo ver, sé, oh Señor, que estás allí, no puedo dudar de ti.
Y llora si tienes que llorar. Porque cuando asoman los temores, Dios nos ha dado lágrimas que podemos llorar. También Dios nos ha dado rodillas que podemos doblar. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Filipenses 4:6. Cristo dijo, tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo capítulo 6, versículo 6. Ay, hermano, gracias a Dios por esos momentos cuando uno puede orar de una manera que nunca antes había orado. Job dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Cuándo podemos decir eso si no es cuando asoman los temores por dentro? No voy a soportar el dolor, Señor. No soy capaz de soportarlo. Es entonces cuando oramos, ya no esas oraciones rutinarias, sino esas oraciones que nos hacen caer de rodillas sin sentir el tiempo ni el dolor físico, y hablamos con Dios de una manera tan cercana como si lo estuviésemos viendo con nuestros ojos. Es esas veces cuando podemos sentir que la mano de Dios se pone sobre ti, pone sobre tu hombro, y dice el Señor, no temas, yo te ayudo. Rodillas que podemos doblar. Amigo, dobla tu rodilla delante de Dios. Porque vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Dios nos hace recordar a través de los temores que grande solo es Él. Que los recursos de Él no se han agotado. Que la ciencia no es el límite de Dios. Que los hombres tienen fuerzas limitadas, pero Dios no. Volviendo a la experiencia personal, y perdonen la alusión personal, qué sorpresa fue cuando nuestro nieto iba a pasar por la tercera cirugía mayor. Lo llevó al quirófano, nuestro corazón destrozado de ver a ese pequeñito de unos 2,5 kilos de peso. Una tercera cirugía, una cruel cirugía de intestino. El cirujano cerró la puerta, nos tomó de las manos a mi hijo, mi nuera y a mí, y dijo, hay algo que quiero hacer antes de entrar al quirófano. Nos tomó de las manos, cerró los ojos y comenzó a orar. Nos sorprendimos porque no sabíamos si acaso él profesaba nuestra fe. Y oró y dijo, tú sabes, Señor, cuánto te amamos. Tú sabes cuánto amo a ese pequeño. Tú sabes que mis fuerzas tienen límite, pero tú no tienes límite. Te pido que uses mis manos y des consuelo a mis amigos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y se levantó como resorte y se escapó. Nos quedamos sorprendidos. Hasta el día de hoy el médico no ha confesado ser de Cristo, pero oró. Un hermano dijo, es de la secreta, pastor. Cuando asoman los temores, Dios nos ha dado rodillas que podemos doblar. Nunca habíamos orado tanto como ahora. Nunca habíamos sentido la presencia de Dios de una manera tan real, porque afuera a veces asoman los temores por dentro. Tercer lugar, cuando los temores se asoman, Dios nos ha dado himnos que podemos cantar. El centurión recibió la orden. Pablo y Silas habían sido presos. Y la orden esa, llévelos con seguridad. Y el centurión los mandó al calabozo de más adentro. Auténticas catacumbas, fétidas, insoportables, llenas de toda clase de animales inmundos y alimañas.
puso sus pies en el cepo. Habían sido azotados Pablo y Silas cruelmente, sin límite. Si bien los judíos tenían un límite de 40 azotes, ellos daban 39. Los romanos no tenían límites. Sus espaldas estaban literalmente a la carne viva. Les dolían todos sus huesos y articulaciones. Hambre y sed, sueño, cansancio, tristeza, abandono, traición, era lo que abrigaban el pecho de estos dos fieles hombres de Dios. Y allá en lo profundo de la pestilente y asquerosa cárcel, por si fuera poco, les pusieron los pies en el cepo, una posición por demás injusta, incómoda y cruel. Pero dice la Escritura, Hechos 16:24, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Qué nos has dado, Señor, cuando asoman los temores? Himnos que podemos cantar. Su gracia es mayor si las cargas aumentan. Su gracia es mayor si la prueba es más cruel. Si grande es la lucha, mayor es su gracia. Si más son las pruebas, mayor es su amor. Su amor no termina, su gracia no acaba. Un límite no hay al poder de Jesús. ¿Ha cantado así? Si al punto ya estamos de desanimarnos, el tiempo ha llegado en que Dios obrará. Canta cuando tengas dolor. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Entenderemos nuestras angustias, entenderemos nuestro pesar. Hermano mío, nunca desmayes, todo en el cielo se ha de aclarar. Cientos y miles de himnos que Dios nos ha dado para que podamos cantar. No estoy hablando de esa música barata, estoy hablando de himnos que hombres y mujeres piadosos escribieron en medio de las pruebas para nuestra bendición. Cuando asoman los temores, Dios nos ha dado lágrimas que podemos llorar, rodillas que podemos doblar, himnos que podemos cantar, familia con la cual podemos compartir. La familia de la fe. Pedro estaba en la cárcel. Herodes había matado a Jacobo. Y como vio que había agradado a los judíos, dijo también a Pedro, lo voy a matar. Pero dice Hechos 12:15, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Dios contestó la oración de la iglesia y desde el infinito cielo, el tercer cielo, millones de millones de millones de años luz, un ángel fue enviado a la cárcel donde Pedro estaba para sacudir los cimientos. Y las cadenas de los presos se soltaron. Las puertas se abrieron en forma por demás extraordinaria, porque Dios nos ha dado una familia con la cual podemos compartir nuestras penas. Cuando tengas penas, dilo a la iglesia. Cuando la iglesia ora, Dios hace milagros. 1, 2, 3, 4, 10, 20, cientos de iglesias se comunican tan pronto como saben la noticia. Un hermano está sufriendo, una hermana está sufriendo. No en vano dice la Escritura, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Dios hace maravillas cuando la iglesia ora.
Siempre habrá personas de confianza con las cuales compartir. Hermano, ora por mí. Hermanos, oren por el misionero fulano de tal. Oren por la hermana que acaba de sufrir un accidente. Oren por el hermano que acaba de sufrir un infarto al corazón. Oren por el niño que está naciendo de esta forma y de esta otra. Una gran familia. La familia de la fe, de la cual emana nuestro nombre, dice la Escritura. Dios nos ha dado una familia con la cual podemos compartir. Qué dichosos somos de tener la iglesia, los hermanos en Cristo. Aun aquellos que nos miraban con malos ojos, aun aquellos que murmuraban de nosotros, aun aquellos que pensábamos que no nos amaban, vinieron a decirte: pastor, estoy orando por usted. Esté tranquilo, su Dios le contestará. Familia con la cual podemos compartir. Amigo que me escuchas, si tú no tienes la iglesia de Cristo, lo has perdido todo. No tienes nada. Pero si tienes a Cristo, tendrás una enorme, inmensa familia. Un montón de gente que el Señor rescató de los más viles pecados, porque lo vil del mundo escogió Dios y lo necio escogió Dios. Unos salimos de una cosa, otros de otra, y nos ha unido el amor de Cristo, y lavados con la sangre preciosa de Cristo, llevamos un nombre, el nombre de cristianos. Somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Una hermosa, incomparable familia que no se compara con nada. La familia de la fe. Cuando asoman los temores, Dios nos ha dado amigos en los cuales confiar. Salomón dijo, inspirado por Dios: en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Proverbios 17:17. Y en el 18:24 de Proverbios, Salomón dijo: amigo hay más unido que un hermano. La amistad es un diseño de Dios. Cristo dijo: ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Les he llamado amigos. Juan 15:15. Dios nos ha dado amigos en los cuales confiar. Cuando recibí esa noticia, empezaron a desfilar por mi mente: ¿cuántos amigos tengo? Yo no tengo amigos. Pero espera un momento. Si le hablo al doctor Fernández, si le hablo al doctor Salazar, si le hablo a Luis Parada, si le hablo a... ¿cuántos amigos? ¿Cuántos amigos? ¿Cuántos amigos que a más de hermanos son amigos? Sí, tenemos diferencias en un determinado momento, pero en la hora de la prueba, el amigo es más unido que un hermano. A veces Dios nos permite que tengamos esos temores para hacernos valorar las cosas que antes no valorábamos, agradecer las cosas que antes no agradecíamos, apreciar las cosas que antes no apreciábamos. Cuando asoman los temores, Dios nos ha dado una familia con la cual compartir, pero amigos con los cuales platicar. Cuando asoman los temores, Dios nos ha dado consejo que podemos buscar. Consejo que podemos buscar. Dice la Escritura en Efesios 4:11 que el mismo Señor Jesucristo constituyó a pastores y maestros para perfeccionar a los santos. También 2 Corintios capítulo 1 versículo 4 dice la Escritura palabras tan sabias y tan ciertas: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier consolación con la misma, por medio de la consolación con que nosotros fuimos consolados por Dios. Es decir, hay personas que pasaron por pruebas semejantes a las nuestras y fueron consolados por Dios, y ahora están capacitados para consolarnos a nosotros también. ¿Quién mejor puede consolar y aconsejar a una persona que pasa por cáncer que aquel que pasó por un cáncer? ¿Quién mejor puede entender a una persona que tuvo un hijo especial
¿quién mejor que esa persona puede darnos un mejor consuelo? Cuando asoman los temores, Dios tiene personas especiales que podemos buscar. Allá hay personas que dicen, te entiendo perfectamente. Pero en ese caso, mira, el Señor trabajó de esta manera y de esta otra y de esta otra. Y tú verás. Un hermano vino y nos dijo, pastor, ¿que su hijo tiene síndrome de Down? Sí, hermano, lo felicito. Es la más grande bendición que usted puede imaginarse. Yo dije, ¿usted qué sabe? Yo pasé por lo mismo. Los dolores son pasajeros. La bendición viene después. Ten fe en Dios, aunque no tengas entendimiento de lo que pasa. Dios nos ha dado, número 7, promesas que debemos abrazar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Buscar consejo nos ayuda a recordar las promesas de Dios. Aquellos versículos que parecían no decirnos nada, de pronto brillan a nuestros ojos. Todas las promesas del Señor son fieles y verdaderas. Allí están, no han cambiado. Por fuera conflictos, de dentro temores. Sí, cuando asoman los temores por dentro, Dios nos ha dado lágrimas que podemos llorar, rodillas que podemos doblar, himnos que podemos cantar, familia con la cual podemos compartir, amigos con los cuales platicar, consejo que podemos buscar, promesas que debemos abrazar, versículos que podemos repetir. Recuerdo haber pasado una situación increíble, difícil en Tijuana. Las amenazas del cártel Arellano Félix. Qué duro. Los diáconos vinieron domingo después de la noche, después del culto de la noche. Hermanos, las noticias malas no se dan de noche. Pero bueno, ellos vinieron y dijeron, pastor, llegó este mensaje para usted en el internet. Venía el nombre de mi esposa, los datos de mi familia, con amenazas del secuestro. El cártel más despiadado en la ciudad. Qué duro. ¿Qué voy a hacer? No puedo decirle a mi esposa, se va a asustar demasiado. No puedo decirle a mis hijos, es una carga que debo llevar solo. Pero la palabra de Dios fue mi compañera. Repetí 1,000 veces el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga su verdad, no temerás al temor nocturno. Lo repetí 1000 veces. Llegaba por la noche en la casa, cerraba las rejas. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dejaba a mi esposa en la mañana, salía rumbo a la oficina. El que habita al abrigo del Altísimo. Hice todos mis viajes, no interrumpí ninguna actividad, pero los versículos desfilaban por mi mente, hablando directamente, como si fuesen escritos solamente para mí. De fuera conflictos, de dentro temores. Cuando eso pasa, Dios nos ha dado una fe que podemos aumentar. Romanos 8:28, todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman. Es correcto pedir al Señor, Señor, aumentanos la fe. Lucas 17:5. Estoy más débil de lo que pensaba. Creía estar fuerte, Señor. Creía ser un ejemplo de piedad, pero me falta la fe. Dios, amados hermanos, ha prometido no permitirnos más allá de lo que podemos soportar. Junto con la prueba dará la salida para que podamos aguantar. 1 Corintios 10:13. De fuera conflictos, de dentro temores.
Dios nos ha dado lágrimas que podemos llorar, rodillas que podemos doblar, himnos que podemos cantar, familia con la que podemos compartir, amigos con los que podemos contar, consejo que podemos buscar, promesas que debemos abrazar, versículos que podemos repetir, una fe que podemos aumentar y un Dios en quien podemos confiar. Dice la Biblia que David y sus siervos lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Les habían robado todos sus bienes, pero también las esposas y los hijos. Y el pueblo que lo seguía hablaba de apedrearlo. Dice la Escritura literalmente que ese varón valiente como ninguno, David, lloró hasta que las fuerzas le faltaron. ¿Usted ha llorado así? Pero dice 1 de Samuel 36, pero David se fortaleció en Jehová su Dios. Dios dispone sus benditos brazos para refugiarnos allí. Él sabe lo que hace. Cuando no entendemos por qué nuestros seres amados sufren tanto, cuando quisiéramos estar en lugar de ellos, cuando parece que los cielos se vuelven de bronce, Dios no ha muerto. Él está allí. Él no tiene la obligación de explicarnos el por qué hace las cosas. Sin embargo, abre sus brazos para decirnos: no temas, yo te ayudo. ¿Qué tienes por dentro, mi hermano, esta mañana? ¿Qué tienes guardado en tu pecho que a solas te hace llorar? ¿Qué pecado cargas que no has querido confesar? ¿Por qué sufrir solos? ¿Por qué sufrir solos? ¿Por qué seguir guardando hipocresía? ¿Por qué? ¿Por qué no confesar como Pablo? De fuera conflictos, de dentro temores. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Deja tus cargas en el Señor, hermano. Comparte con tus hermanos en Cristo tus temores. Y ven esta mañana y póstrate delante del Señor y llora si tienes que llorar. Y probarás la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Porque aunque se caigan los cielos, Dios no ha muerto. Vamos a orar. Señor, di tú lo que yo no supe o no pude. Trae bajo convicción a aquel pecador que no se ha querido arrepentir, que no ha tenido la oportunidad de rendirse a Cristo esta mañana. Trae, Señor, a mi hermano que llora por el cáncer de su esposa, de sus hijos, de sus seres queridos. Trae a mi hermana que llora por el cáncer de su esposo, de sus hijos, por aquellos que se simbran por las amenazas que se ciernen sobre este país. Ven a consolar, a abrazar, a confortar, a animar, a levantar, a convertir las lágrimas en risas como lo hiciste con María y Marta. Ven a decirnos, oh Dios, que aunque la ciencia diga ya no hay remedio, tu sola palabra es suficiente para cambiar las circunstancias. Bendice estos momentos de invitación en el nombre del Señor Jesucristo. Sigan orando, por favor. El pastor va a venir. Sigan orando.